invitación. A ver, si tengo que plantearlo desde el punto de vista del rol que a mí me toca y que dice aquí en este cartelito, que es Festival Internacional de Buenos Aires, podría hablar, como bien decías, tanto por un lado de los contenidos, en mi otra faceta, en mi faceta de crítico y de investigador sobre el propio sector, pero estoy aquí en tanto y en cuanto soy el director del festival. Entonces me parece interesante también pensar y por ahí aportar esa mirada en lo que tiene que ver específicamente con la internacionalización del sector, con la internacionalización de las artes escénicas, que es lo que afecta fundamentalmente a un festival internacional, y desde ese lugar poder contar lo que ha sido la experiencia y en qué medida la pandemia modificó o no algunas determinadas prácticas que desde el propio sector de la internacionalización a nivel planetario teníamos. Y creo que en ese punto voy a ser muy poco, en un punto voy a ser muy poco original, voy a decir simplemente que la pandemia aceleró procesos que se venían dando en el estado prepandémico. Es decir, que si nosotros ya veníamos discutiendo cuestiones que tenían que ver con la internacionalización desde el punto de vista de qué se internacionaliza, cómo se internacionaliza, y en qué medida un festival internacional, que es un festival público, en el caso del FIBA, o sea, financiado íntegramente por fondos públicos, en este caso puntualmente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la pregunta en torno a qué se vuelve ético, qué se vuelve ecológicamente viable, en qué medida podemos optimizar un estado de situación en lo que hace a las compañías desde el punto de vista de su deseo de internacionalización, pero también desde el punto de vista de la administración de los fondos públicos destinados a cultura, y en qué medida se puede optimizar esos fondos, que no hace falta que lo diga, pero lo digo, siempre son escasos. Siempre estás trabajando desde la falta. Entonces, ante ese trabajo de la falta y ante la certeza de la imposibilidad de una superabundancia, bueno, ¿cómo trabajamos? Continuamos haciendo un trabajo de internacionalización sin destinar demasiados recursos al sector extraescénico, que era mi mayor disyuntiva en términos de cómo modificar y mover curatorialmente al festival de ser un festival eminentemente de exhibición, que era lo que era el FIBA anteriormente, para convertirlo en un festival de producción. Y a su vez, cómo desplazar una de sus palabritas que está en su nombre, que es el Festival Internacional, y cómo convertirlo en un festival transnacional, que eran dos grandes objetivos: terminar con el mero formato de exhibición y poner en jaque o poner en tensión, si se quiere, esa noción de lo internacional, en el sentido de optimizar determinadas prácticas que tienen que ver con ese proceso de internacionalización, con los costos, los enormes costos de producción que tiene la internacionalización de las artes escénicas, que es una singularidad específica de esta industria y que no, por ahí no atañe a otros sectores de la cultura, en donde la internacionalización va por otros carriles. Pero cuando efectivamente vos encontrás que para poder presentar un determinado proyecto de determinado volumen que viene de determinado territorio, te encontrás negociando con una compañía de barcos internacionales para meter ahí adentro 3 contenedores y luego con una empresa de camiones y el sindicato para poder sacarlo del puerto, más aduana, más cortar la calle para poder descargar todo en la avenida Corrientes, en la Martín Coronado, que todo eso ingrese. Todo eso implica costos en divisas, es decir, todo eso implica costos en dólares, para luego 3 funciones que alcanzan a ver 4.500 personas en un furor, y donde realmente tampoco podés más de 3 o 4 funciones porque son compañías internacionales que tienen una agenda específica, etcétera, etcétera. Entonces la gran pregunta es, ¿esto se puede optimizar de algún modo sin que esto implique un cierre de fronteras? Porque no estoy proponiendo un aislamiento y un nacionalismo donde nos quedamos encerrados en casa y no hacemos absolutamente nada por una cuestión de costos. Pero sí tratar de pensar, bueno, ¿en qué medida podemos generar un descubrimiento en la escena local de la escena internacional, al mismo tiempo en el que podemos garantizar cierto impacto sobre la escena local y los públicos locales, no solamente sobre los públicos, sino también sobre la escena,
a partir de una interacción que no tenga que ver con la exhibición, sino que tenga que ver con la producción. Entonces, empezar a pegar un viraje que tiene sus costos simbólicos, por supuesto, sus resistencias muchísimas, pero bueno, cuando estás en gestión y te toca gestionar, te toca llevar adelante una idea, un determinado concepto, un determinado perfil, y sin ser necio y escuchando las diferentes opiniones, también yendo hacia el punto en el que uno considera que hay que ir, que puede ser erróneo, que puede ser equívoco, ya habrá tiempo para revertirlo en el momento en el que la figura que en este caso toma esta decisión sea cambiada por otra figura que tome una decisión contraria. En ese punto, digo, lo que decidí es claramente un modelo de festival transnacional en el sentido de fomentar las coproducciones entre naciones, que una parte importante de la programación del FIBA sea una programación internacional que llega a nosotros a través de la interacción de artistas extranjeros con artistas locales. Partiendo de una pregunta, si se quiere, ahí mi deformidad académica incidió y mucho en mi laburo de gestión pública, que tiene que ver con tratar de discutir y poner en discusión, y es una discusión que di en la práctica, digo, que ocurrió con la prensa especializada, que ocurrió con incluso parte del propio sector, que es en dónde radica la nacionalidad de una obra. Es decir, si queremos ver una obra alemana, ¿qué significa una obra alemana? ¿Qué la vuelve alemana? ¿La vuelve alemana a los performers? ¿La vuelve alemana el director? ¿La vuelve alemana el autor? ¿La vuelve alemana los capitales? Y esto surgió fundamentalmente a través de un redescubrimiento, ya desde otro rol, no como crítico, sino como gestor cultural, de lo que era la propia escena europea. Y encontrándome con que eso que yo denominaba teatro alemán era una gran fantasía desde el punto de vista del propio sistema productivo europeo. ¿Lo habías trabajado y estudiado mucho? Mucho, durante años, y había viajado y estudiado e instalado para estudiar ese sistema de producción. Y siempre lo miraba desde una lógica de fronteras nacionales. Y de pronto, desde el punto de vista de la gestión, ¿por qué? Porque dejé de ser mero espectador o mero crítico que me sentaba en una butaca a ver una obra y empecé a hablar con los agentes productivos. Y empecé a interactuar y entender de dónde venían los capitales, de dónde venían los sujetos, de dónde venían los cruces, estos cruces que permanentemente ocurren en el sector de la cultura. Y entonces era entender, bueno, si estamos hablando de un sistema que está estallado, en Europa estallado en el buen sentido, es decir, donde las fronteras nacionales se abrieron y se expandieron, y se vuelve dificultoso definir obra alemana, obra suiza, obra francesa, por la cantidad de agentes que están involucrados en esa realización, ¿por qué no hacer eso mismo en Argentina? En un territorio que tiene una lógica de producción profundamente diferente, probablemente por la enormidad de nuestro territorio y también probablemente porque no tenemos ni la costumbre ni la infraestructura para generar esos cruces. Tenemos a Montevideo enfrente, tenemos compañías maravillosas enfrente y podríamos tranquilamente interactuar mucho más, pero no lo hacemos. Tal vez porque no tenemos la infraestructura. No interactuamos con nadie, es decir, cuando nosotros vemos teatro, vemos lo que llamamos teatro argentino. Diría, para ser más honesto con la definición, vemos teatro porteño, los que estamos en Buenos Aires, y punto. Pero bueno, en esta cosa que decimos teatro argentino, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hice fue básicamente llevarlo, y por eso también aparece forzado y por definición una lógica de festival de producción. Hubo que desarrollar un músculo que el festival no tenía, que la subsecretaría a la que pertenece el festival no tenía y que la dirección general a la que pertenece, que es la Dirección General de Festivales, no tenía, que era el músculo de la producción. Mi primera edición, que fue en el año 2017, cuando llegué con esta idea de vamos a coproducir mucho más, bueno, pero no hay equipo, no tenemos la sapiencia, no tenemos el know-how. Entonces hubo que ir construyendo eso, entonces fue una primera edición muy gradual, donde comenzamos a generar ese movimiento y ese viraje de hacer de FIBA un festival situado, lo que entendemos como un festival situado, es decir, que está hecho desde, por y para la ciudad de Buenos Aires, pero a través de un diálogo y un cruce con todas las otras ciudades que podamos involucrar desde el punto de vista estético, artístico o productivo. Y entonces se fue generando un tipo de trabajador dentro de la propia plataforma del festival que fuese desarrollando ese conocimiento específico de lo que tenía que ver con la producción y no meramente gestionar un viaje, que es totalmente diferente. Gestionar un viaje de gestionar la producción y realización de una obra
todos los aquí presentes bien que lo Quizás sabemos. después podemos meter un poco de foco en esos perfiles necesarios. Ok. Cómo cambia esa lógica productiva. Ok, entonces, eso que venía siendo una decisión mía, estrictamente mía, desde el punto de vista de mi responsabilidad como funcionario público, de pronto era la única salida. Es decir, de pronto me encontré con que tenía que hacer un festival en marzo del 2021. Marzo del 2020 se hizo la última edición prepandémica, o sea, unos días antes de que se declarara la pandemia y el lockdown en Argentina. Un año después estábamos en un periodo donde el sector estaba volviendo en espacios públicos y abiertos, no todavía en los teatros, y entonces la decisión del ministerio fue, vayamos para adelante, hagámosla. Bueno, ¿cómo se hace un festival internacional si tenés Ezeiza cerrado? Bueno, teníamos, de casualidad y por esa decisión previa, teníamos el personal ya formado, teníamos el equipo ya idóneo para poder generar eso. Entonces empezamos a hacer un cruce optimizando la tecnología, esto que estamos haciendo aquí, que debe haber gente en otro lugar que nos está viendo y escuchando, que era algo que era posible técnicamente antes de la pandemia, pero que no estaba desarrollado ni instalado como práctica habitual de consumo. Hoy se naturalizó. Entonces, lo único que tuvimos que hacer fue decir, bueno, hagamos una obra francesa. ¿Cómo se hace una obra francesa? Bueno, que el director esté en Francia, que los bailarines estén acá, o los actores estén acá, que utilicen Zoom para dirigirse y veamos qué es lo que sale. O contraté a un escenógrafo italiano para que construya un dispositivo escenotécnico. Ese dispositivo escenotécnico lo pusimos en un estacionamiento de autos y generamos lo que se llamó autoteatro, pero donde no era autoteatro desde el punto de vista de la exhibición, sino que era autoteatro desde el punto de vista de la producción, donde una obra dirigida por italianos, con artistas argentinos, una obra argentina en carácter de estreno y una obra argentina ya estrenada, pero adaptada a ese nuevo dispositivo, se hicieron ahí. Entonces, de pronto teníamos un festival internacional en un contexto de fronteras cerradas, porque estaban las posibilidades dadas. Entonces, por eso es que digo que en algún punto lo único que hizo fue extremar el procedimiento. Y ya en la última edición, que fue este año, con las fronteras abiertas, pero enormes riesgos desde la Administración de Fondos Públicos. Es decir, cada vez que yo decidía contratar a una compañía europea, sabía que tenía un riesgo, que es que, ¿qué pasa si esa compañía no puede venir y yo tengo el hotel reservado, tengo los gastos escenotécnicos realizados? Digo, ¿qué responsabilidad me cabe? Entonces, ser muy cuidadoso también en eso, como para garantizar que no iba a dejar a una ciudad entera sin festival. Entonces, un programa híbrido, esta palabrita que se puso tan de moda, un programa mixto, en donde algunas compañías venían, otras compañías no venían, en otros casos venía solamente un director que venía, no dirigía por Zoom, como en el año anterior, sino que venía a Buenos Aires, pero era un director que venía mucho tiempo antes a la ciudad de Buenos Aires a dirigir actores locales, y entonces eso te daba como un changüí, un espacio, como si se contagia, que pueda venir igual, aunque empiece dirigiendo por Zoom, y luego aquí. Entonces el festival se encontró con que tenía esa posibilidad de desarrollarse siendo orgánico. Es decir, en ningún momento yo sentí desde la dirección artística del festival que lo estábamos forzando por la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo fue aceleró un proceso, aceleró algo que venía sucediendo, que es algo que está ocurriendo a nivel global con los festivales. Es decir, estos festivales de enorme formato, donde compañías bestiales viajan, es algo que, excepto los países centrales y ciertos festivales de los países centrales, continúan teniendo. El resto de los festivales estamos trabajando más desde el formato de la coproducción, de la cogestión y del diálogo, optimizando para que no implique un viaje de 3 personas transoceánicos por 3 días, que luego regrese y a los 5 días ese proyecto se olvidó o simplemente quedó desde el punto de vista admirativo. Y ahí diría, como cierre, también en lo previo, yo me formé con el FIBA. El FIBA fue, junto con la facultad, donde Bruno fuimos compañeros, fue mi gran formador. O sea, tuve la suerte de ser formado por el FIBA. Un FIBA que trajo los grandes nombres del teatro del siglo XX. También compartimos FIBA. También compartimos FIBA. Y que generó eso. Y que vimos eso. Y era otro tiempo. Era otro tiempo de la economía argentina, era otro tiempo del mundo. De las políticas locales, de la función de las políticas en el ámbito de la ciudad y lo que implicaba. Exactamente. A mí me pasa que en redes sociales leo mucho, porque no soy necio, leo mucho y veo por ahí alguien que dice, ay, cómo extraño el FIBA de los 90. Claro. Sí, se lee mucho, claro, obvio. Está extrañando la Volksbühne, está extrañando el Berlin Ensemble, está extrañando las grandes compañías que venían a la Argentina.
estoy de acuerdo. Está La buenísimo. ventana internacional. Está buenísimo extrañarlo. Ahora, lo que yo respondo, y trato de establecer ese diálogo, es creer que el festival es una isla separada del resto del país y del resto de la cultura, es una posición necia y en algún punto tonta. Si vos estás deseando el Festival de los 90, tenemos que hacernos cargo que lo que estás extrañando son los 90, con todo lo que los 90 implicaron. Entonces, ¿por qué? Porque para poder pagar esas compañías tenías que tener una moneda sobrevaluada del modo en el que estuvo sobrevaluada para poder financiar con moneda local esos costos extraordinarios de esas grandes compañías. Financiar eso implica en la macroeconomía tener un tipo de economía. Y ese tipo de economía produjo lo que produjo. Entonces, a mí siempre me interesa en el sector cultural trabajar con estas contradicciones donde estamos todo el tiempo, me incluyo, viviendo y sufriendo esas contradicciones, de recordar los grandes tiempos, desanclado de los grandes contextos culturales en los que esos tiempos se desarrollaron. Entonces, ahí es donde me parece que el festival como festival tiene la posibilidad de generar un gran debate en la ciudad y un gran debate incluso en el propio sector, estando abierto a ese reconocimiento de las contradicciones que implican incluso nuestros deseos. Y de ahí el concepto de festival situado, que vos mencionaste al principio, digo, situado en términos geográficos, pero también temporales, digo, y de los desafíos que tiene ese momento y los contextos en ese momento, pensando en los territorios en términos ampliados, ¿no? Me olvidé, digo, de presentar disculpas a Fede de manera ampliada, digo, lo voy a hacer ahora antes de pasar la palabra a Ariel. Digo, Federico, como lo dijo, bueno, además de director artístico del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, es crítico teatral, digo, se desempeñó en distintos medios gráficos, radiales, televisivos, ha publicado distintos libros sobre teatro alemán, pero también sobre otras cuestiones vinculadas a las dramaturgias y a la escena contemporánea. Digo, fue director ejecutivo, pero también, digamos, tiene la pata de la gestión del Consejo Provincial de Teatro Independiente, fue representante del Ministerio de Cultura de Nación en el Consejo de Dirección del INT, el Instituto Nacional de Teatro, y actualmente es director del FIBA, así que disculpas y paso la palabra a Ariel, que está acá a mi lado, y lo presento como debe, director de producción y programación del Grupo La Plaza, compañía de gestión teatral que incluye al Paseo La Plaza, pero también al Teatro Metropolitan Sura. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo creativo, la producción artística, la supervisión del staff y elencos, la gestión comunicacional y de marketing, sponsoring, finanzas de las producciones teatrales y forma parte de la gestión estratégica de la compañía. Previamente participó en Estados Unidos de la gestión de distintas salas y espacios escénicos, fue becario Fulbright del Fondo Nacional de las Artes, bueno, una extensa trayectoria en el sector. También fue director editorial de nuestra revista ACC, de acá de la Facultad de Económicas, Administración, Cultura y Creatividad, editada por la UBA, y es profesor, junto a Fede también, junto a Héctor, digo, de nuestras carreras, nuestros posgrados de Administración Cultural acá en Económicas. Y además también, digamos, los tres dan clase en otras carreras, en otros espacios vinculados a la gestión cultural. Así que paso la palabra a Ariel. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para ser sintético, coincido bastante con Federico al respecto que la etapa que estamos viviendo es una transición acelerada de procesos que ya veníamos experimentando o preparándonos con algunas experiencias coyunturales previo al 2020, pero 2 años después, más allá que estamos en al menos en el caso de la actividad teatral, en un resurgimiento en el sentido de los fundamentos básicos, las salas teatrales están abiertas, no tenemos mayores limitaciones en términos logísticos como debimos tenerlas durante no solamente la etapa en que la actividad estuvo cerrada, sino cuando estuvo abierta con ciertas limitaciones por los diferentes protocolos. Toda esa etapa está mayormente superada, no sabemos si puede llegar a tener algún retroceso o no, pero a grandes rasgos varios de los fundamentos
volvieron a ser los conocidos, pero no son o no tienen la misma aplicación a aquella que conocíamos, sino que nos obliga a grandes rasgos a replantear o reformular, repensar e implementar otras maneras de producir y de presentar artes escénicas. En particular, algunas de las enseñanzas o bien de las aplicaciones prácticas que veo que en esta etapa transicional están siendo implementadas son los ejemplos con mayor o menor éxito, según como midamos el éxito. Lo podemos medir por el solo hecho de poder llevarse a la práctica, o de ser sustentables, o de ser rentables, o de poder expandir la base de distribución o de exhibición, que nos permiten ciertos formatos duales de producción y de presentación. Hemos venido experimentando, al menos en el último año, y todavía solo en algunos casos puntuales, la llamada exhibición híbrida. Hay modelos de espectáculos que, menos que antes, por supuesto, por el propio valor del vivo, que también al recuperarse genera una pérdida de valor de la propuesta de experiencia remota o a distancia, pero aún así en algunos casos que pueden ser ilustrativos, ya sea por el género, por el formato del contenido o por su propia exclusividad territorial, el hecho de la exhibición, ya sea en vivo, en simultáneo, o ya sea en forma remota, o ya sea bajo demanda, permite responder a ciertos obstáculos logísticos que todavía están presentes, como por ejemplo el recupero todavía muy lento del mercado de giras dentro del país, por la propia estructura de costos y porque hay otros de los fundamentos que todavía están muy inciertos, como la posibilidad de planificar a mediano o largo plazo. Levemente se va recuperando la distribución geográfica de los espectáculos, pero para cierto tipo de producto artístico, el hecho de poder presentarse en simultáneo a través de una plataforma le permite romper esas barreras, generar ingresos adicionales o poder llegar a territorios que de otra manera no lo son sustentables. Hemos aprendido en ese aspecto que esa herramienta no es eficiente para todo tipo de producto escénico, en ocasiones porque no es sustentable, porque producir para el formato audiovisual requiere también de recursos y de una expertise que requiere inversión también, por lo cual eso fue cerrando el embudo y son pocos las producciones que lo continúan haciendo. Nosotros tenemos algunos ejemplos que al día de hoy lo continuamos haciendo y que por su propia naturaleza permiten ser casos catalogados de éxito, así como descartamos tantos otros que creíamos que por la experiencia del 2020 o 2021 podían ser sustentables y no lo son, pero a la vez es un campo que nos interesa continuar experimentando, principalmente por el hecho de romper fronteras y de poder monetizar el valor económico que pueden tener la producción original, más allá de la desgastante discusión sobre qué es teatro o no, creo que es, vieron como a veces se dice algo muy de los 90, esto es muy de los 2020, ¿no? Pero bueno, es interesante, es una discusión válida también y que creo que es un aprendizaje que da ciertas habilidades desde lo económico, desde lo artístico, para tomar en cuenta. Otro de los aspectos que se aceleraron también en los cambios respecto a cómo entendemos cómo producir o cómo gestionar teatros tienen que ver justamente con, aprendimos mucho sobre cómo administrar nuestro inventario de contenidos, inventario del aforo de butacas o de los espacios que podíamos, partiendo de la limitación. Tuvimos que ser muy creativos y ejecutivos para poder trabajar con las limitaciones que planteaban por primera vez, creo que en la historia al menos contemporánea de cada uno de nosotros, de trabajar con
tener un inventario disponible, pero tener que, por cuestiones sanitarias, por cuestiones subjetivas o por las cuestiones que sean en ese momento, lo que se consideraba razonable, tener que adaptarnos a las limitaciones. Eso inicialmente fue todo el aspecto negativo que implicaba, porque la restricción también tiene una consecuencia que esta transición está todavía viviendo los costos, que desde una mirada productivista no se generó mucho producto artístico que pueda ser, que tenga mayor riesgo, mayor inversión en términos de tiempo de desarrollo, de recursos técnicos, económicos, porque el aforo disponible durante mucho tiempo fue tan limitado que una cosa lleva a la otra. Entonces ahora, más allá que tengamos un aforo del 100%, volver a recuperar la oferta de producción artística que pueda responder o que pueda aspirar a cubrir ese aforo no es tan fácil también, porque los procesos artísticos también tuvieron su freno también, y todo está concatenado. Entonces el proceso de desarrollo de nuevas ideas que se traduzcan en textos o que se traduzcan en proyectos escénicos también requiere de más tiempo y del recupero de otras variables que permitan que esté más sano ese proceso artístico también, y que derrame después, que permita también ocupar edificios como los edificios tradicionales de teatro. O sea que ahí hay una crisis interesante que la estamos experimentando desde el aspecto de los contenidos, y que nos obliga a ser más creativos en la programación, porque en ocasiones el aforo al 100% nos queda grande para cierto tipo de propuesta tradicional. Entonces, desde la administración del aforo aprendimos, implementamos, que creo que el aspecto positivo de la larga noche de esos 2 años fue a reinterpretar cómo es la mejor manera de administrar un inventario en un espacio escénico. Tradicionalmente éramos muy limitados a ese respecto, lo administramos en forma, llamémoslo, geográfica, según la distancia, la platea, el pullman. Bueno, había ciertos conceptos racionales que en el contrato tácito con los públicos ya se entendían. Una platea es mejor que... Bueno, ¿por qué? Cuando tuvimos que aprender que quizás la cercanía con un pasillo, la cercanía con la salida, quizás eran más cómodos para algunas personas porque no tenían que estar tan metidos adentro de una sala. Bueno, todo desde la dificultad. Creo que hay un proceso también de reinterpretación que es virtuoso y que nos lleva, por ejemplo, ahora en la práctica a trabajar con diferentes modelos de organización del aforo de una sala. Ya no lo vemos solamente en función al sector edilicio, sino que lo pensamos también desde, nosotros lo llamamos butacas frías y calientes también. Estamos haciendo un estudio, por ejemplo, respecto a cuáles son, más allá del sector del teatro, cuáles son las butacas que tienen historia de mayor venta anticipada versus aquellas que se venden a último momento. Sí, ¿no? Y por qué, y tratar de entender el racional al respecto cuando pensamos en involucrar, cuando hablamos de nuevos públicos o de tratar de diferenciar entre públicos tradicionales o que tienen un uso y costumbre, una historia asociada al teatro, y quienes no. Si los contenidos que proponemos no son tan teatrales en su formato tradicional, sino que tienen alguna alternativa desde el formato o desde la propuesta artística o de la composición de sus elencos, cómo reinterpretamos también el aforo. Eso nos llevó a pensar, por ejemplo, también una política diferenciada de precios que ya no se basa solamente en precios de lista más altos o más bajos, o que las últimas filas tienen que ser las más económicas, sino que nos permite jugar con otras variables que desde la teoría ya lo veníamos discutiendo, pero que estos procesos nos permitieron acelerar esa implementación. Entonces, por ejemplo, toda esta larga etapa es una buena etapa para diferenciar, hacer lo que llamamos micro diferenciaciones del aforo, donde no toda la platea es la misma, sino que tiene diferentes sectores que son dinámicos en función quizás a la anticipación o a la lejanía o a la cercanía respecto a la fecha de una función, que permiten diferenciar precios en función a quién es el que lo compra, en función al día, en función a la temporada específica.
y no menos importante, en función a la demanda real, que eso es un gran desafío que teníamos desde hace años, es cómo generar herramientas que nos permitan responder a la demanda real que puede lograr un espectáculo, capturando mayor valor económico en aquellos espectáculos que tienen mayor interés en términos de concurrencia, y solventando de esa manera aquellos que necesitan mayor tiempo para ver si encuentran o no su público. O sea que el aspecto positivo de estos cambios es que obliga, pero también da una oportunidad desde la gestión a ser creativos. Yo los llamo no solamente arriba, sino también abajo del escenario, reformulando la manera en que producíamos y gestionábamos. Y otro desafío, volviendo al tema de la generación de la oferta de producciones, es que los edificios siguieron siendo los mismos, pero ciertas dinámicas de consumo de nuestra comunidad han cambiado, y que eso lo debemos reflejar también en decisiones de gestión. Recuerden que tuvimos una etapa donde también durante mucho tiempo había un horario tope para volver a casa, y en ocasiones tuvimos que ajustar los horarios de las funciones por la limitación, pero también en base a algunas investigaciones que hicimos respecto a conductas o percepciones de públicos, venimos experimentando que los horarios también de salida se han tendido a modificar, y eso nos llevó a replantear el tradicional horario de teatro, al menos del circuito de la calle Corrientes. Eso permite que las funciones sean más temprano, terminen más temprano también. Buscamos cómo tratar de responder también a esas necesidades en función a cambios de consumo también. Y decía que los edificios siguen siendo lo mismo, entonces en esta larga etapa, algunos, no todos, pero algunos venimos desde el lado de la programación, y también desde una lectura en donde no hay un único público, pero el tradicional público de teatro de texto, de teatro musical, del gran espectáculo, que principalmente era adulto y que ha manifestado una mayor, salvo excepciones, que siempre las hay, pero en promedio estadístico, una mayor lentitud al regreso a los espacios cerrados, por naturaleza, más allá que siempre hay excepciones, pero estadísticamente ese público adulto le ha costado más por la propia naturaleza, porque somos una actividad que desde la propuesta de valor plantea muchos obstáculos. Hay que usar el barbijo todavía, hay que estar dispuesto a todavía cierto resquemor a compartir el espacio con otra gente, salir de la casa, bueno, todas las cuestiones que hoy ya nos parecen menos costosas, pero que en la práctica, estadísticamente, todavía se demuestran que es una larga transición, incluso para mucha de esa gente, independientemente de los contenidos, que en última instancia es lo que genera el factor de interés o no, pero los datos estadísticos nos están marcando eso. Entonces, en paralelo también nos marcaban que había una mayor preponderancia o disponibilidad para la salida social por parte de públicos más jóvenes, y más allá que hay una amplia porción de gente joven que le gusta el espectáculo en vivo, principalmente la música, pero no por eso tampoco el teatro o el teatro musical, el teatro de texto. Esa porción era una porción interesante para aprovechar justamente esta oportunidad para cultivar el vínculo. Y el vínculo se cultiva no solamente en ocasiones con incentivos para derribar obstáculos de precio, porque quizás en promedio tienen menos ingresos o menos disponibilidad de pago, sino también generando contenidos artísticos que les hablen, que sean relevantes, que les hablen desde las temáticas y también desde la identificación de no solamente las historias, sino de los artistas. Entonces eso nos obligó, al menos en este sector de teatros tradicionales, grandes, de la calle Corrientes, quizás de Buenos Aires, a replantear qué producir y qué programar. En el caso nuestro, ampliamos mucho esa oferta, dando espacio a artistas más jóvenes que probablemente en el 2019 no hubiesen tenido el espacio, ya sea porque no lo consideramos suficientemente sustentables o relevantes para solventar el edificio, o bien porque en su proceso de crecimiento el
el formato previo de demanda de cantidad de funciones, de precio promedio de entrada, de vigencia de una temporada, no era factible en función al proceso al estatus de crecimiento de cada uno de estos artistas. Nos obligó a reformular y por eso hoy, si vemos lo que es la cartelera de la calle Corrientes, particularmente, obviamente la de todo Buenos Aires, ¿no? Pero particularmente la de calle Corrientes, vamos a ver una variedad de títulos en términos de formatos y de artistas protagonizando espectáculos, desde autores, directores y actores y actrices, que es más variada de aquella que sucedía en el 2019. El lado positivo es que probablemente eso colabore en el desarrollo de ese vínculo y que ese proceso se vuelva virtuoso, que los artistas puedan crecer en términos no solamente de su sustento en la creación, sino también en generar producción que sea sustentable para poder crecer en este tipo de teatros, acompañados por esos públicos que están también creciendo en edad y que idealmente eso también se vaya transfiriendo hacia otro tipo de géneros más asociados al teatro de texto o al teatro musical de gran envergadura. O sea que en ese mix de variables como síntesis, creo que de esta larga etapa de transición que todavía estamos atravesando, el gran desafío desde la gestión es no solamente tener una gestión coyuntural, sino el estudio y la interpretación de los datos para traducirlos en decisiones de gestión que ayuden no solamente a responder a la coyuntura, sino idealmente a liderar cómo queremos que sea la tendencia futura. Porque lo que sea el futuro va a depender en gran parte de las decisiones que entre todos vengamos tomando en esta etapa. Excelente, Ariel. Muchas gracias. Y muchas cosas también espejadas con lo que hablaba Federico y los desafíos internos y estas cosas de ir probando y poner en funcionamiento como ese circuito de crear desde otro lugar y de producir desde otro lugar. Así que buenísimo. Terminamos primera ronda con Héctor Yargorowski, doctor en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1990 hasta el 2018 integró el Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Argentina y en ese carácter fue director de Industrias Culturales de la Nación y director de Espacios Inca. Es miembro del grupo de expertos en políticas culturales de la UNESCO, con foco sobre todo en consultoría en América Latina y en África. Fundador y actual director, como decíamos, del Observatorio Cultural de acá de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Director también y fundador de la maestría y especialización en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo de la misma facultad. Tiene diversas publicaciones especializadas, aporta en artículos en forma regular. Sus últimos libros tienen que ver con la gestión de teatros, editado por ejemplo por GESENIC en colaboración con Luis Bonet, o Retos de las relaciones culturales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Observa Cultura, que editamos conjuntamente y coordinamos el año pasado para la editorial RGC Libros. Y bueno, cerramos la ronda. Gracias. Si querés, bueno, buenas tardes a todos los que están aquí y a los que están en forma virtual. Lo primero que quiero decir es que es un placer volver a encontrarme con ustedes, estar sentado aquí después de tanto tiempo, realmente un par de años largos, que no podíamos hacer esto. Me encantó escuchar a compañeros que me precedieron porque me trajeron un montón de cosas a la memoria y es súper interesante lo que dicen. Y el disparador de todo esto es la pandemia, evidentemente. Y a mí me gustó ver que ambos coincidieron que lo que hizo fue acelerar cosas que ya se venían pensando. Porque mi visión, hasta escucharlos, es otra. Creo que la pandemia fue como una bomba neutrónica en el medio de la comunidad teatral que hizo saltar a todo por los aires. Entonces yo creo que la diferencia entre ellos y yo es la diferencia entre gente
más optimista y menos optimista. Ya se dan cuenta quién es cada uno. Yo lo que creo es que si se puede sostener ese optimismo es por la enorme creatividad y capacidad de resiliencia de todos los que integran la comunidad teatral, arriba, abajo del escenario, en el negocio, en las políticas. Creo que el sector cultural, a pesar de la catástrofe que fue para el espectáculo en vivo la pandemia, que no es una catástrofe argentina, es una catástrofe mundial. Los números de la UNESCO, los informes sobre cómo afectó la pandemia al sector cultural, ponen el foco en el espectáculo en vivo. El espectáculo en vivo es lo que más sufrió. Y sin embargo, ustedes ven acá, ya estamos preparados, vamos para adelante, tenemos cosas que ofrecer, y bueno, ese es el sector cultural de verdad, de verdad. Esa capacidad me resulta impresionante. Lo que había pensado, un poco me anoté algunas cosas entre lo que dijeron y lo que había pensado antes, es decir, bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, digamos, que nos trajo la pandemia? Y también, no solo la pandemia, sino algo como, no sé, por ahí es una frase, un lugar común, ¿no? La evolución y los cambios sociales. Pero me parece que también la pandemia, eso sí, aceleró brutalmente situaciones sociales como la desigualdad, la pobreza, la incertidumbre natural al género humano, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar más adelante desde el principio de los tiempos, pero ahora nuestro más adelante, no sé, está neblinoso, oscuro, difícil. Y así todo también hay cuestiones positivas, como bien lo señalaron mis compañeros. Yo pensaba en el sector de las artes escénicas como en esa división tradicional de un sector público en las artes escénicas, un sector comercial, privado, y un sector que tiene muchos nombres, independiente, etcétera. Y cómo cada uno de ellos se enfrentó de distinta manera esta situación. Tenemos una mirada más pública de Fede, cómo un funcionario público se para frente a esto, y tenemos una visión sobre el teatro comercial. Yo quisiera dar una visión sobre el teatro independiente solo para completar esto, pero ahí tenemos un problema que también atañe a los otros sectores, y que es algo que me parece que está bueno traer por lo menos al debate, que es la falta de datos. Es decir, de lo que yo puedo hablar, ¿de dónde fundamento lo que voy a decir? ¿Dónde puedo ir a buscar lo que está pasando? Yo soy espectador de teatro, ok, una vez por semana, digamos, promedio, estoy en un hall de un teatro, en la entrada, y me encuentro con gente que me cuenta algunas cosas. Pero ¿dónde puedo encontrar realmente datos que fundamenten desde un punto de vista por ahí más académico, más científico, lo que está pasando? La verdad que estamos ante un problema, porque el sector, como muchos otros sectores, no se lo achaco solo al teatro, tiene muy claro que saber que el conocimiento da poder, y entonces no comparte. Es muy difícil encontrar datos. Yo me puse a mirar las páginas web, por ejemplo, de la Asociación de Empresarios Teatrales. Hay pocos datos,
pero hay. Pero una cosa que me llamó la atención es que específicamente dicen, los datos son para uso propio y son confidenciales. Entonces, por ahí es difícil. Después, y les traigo algunos datos sobre los presupuestos públicos para el sector cultural, que como su nombre lo indica, son públicos, pero hay que ser un experto para encontrarlos. No es que uno dice, bueno, ¿cuánto gasta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el sector cultural, en los teatros, y cuánto gasta en sus propios teatros? Bueno, si uno es investigador avesado, encuentra los datos. Pero una persona que viene de la calle, salvo que algún medio de comunicación se haya tomado la molestia de citarlo, de hacer esa investigación, no lo sabe. Ahora, concretamente, en la ciudad de Buenos Aires, y se me cruza esto que decís de que vemos el teatro de Buenos Aires y no de la Argentina, y yo comparto esa distinción y me parece muy importante. Si es difícil conseguir datos sobre lo que pasa en el teatro de la ciudad, conseguir los datos de lo que pasa en el teatro salteño, tucumano o correntino es bastante más difícil. Sí, uno puede decir es más chico, pero pasan cosas. Y sin embargo, es difícil saber qué es lo que está pasando. Sí puedo decirles, el gobierno de la ciudad ha ido disminuyendo, aquí traje algunas cifras, ha ido disminuyendo el presupuesto cultural que antes de la pandemia, digamos a mitad de la década pasada, estaba entre el 4 y el 5%, ahora está en el 2,8%. O sea, parejito va bajando. Sin embargo, por ejemplo, dos de las estrellas, o las dos estrellas importantes o más grandes de la actividad teatral de la ciudad, que son el Colón y el Complejo Teatral de Buenos Aires, mantienen sus presupuestos, incluso los han aumentado. Y ahí también hay un debate interesante. Acá noté el presupuesto de cultura está alrededor de los 15.900 millones de pesos para 2022, de los cuales un tercio va para el Colón. Y es un tercio bastante constante en los últimos, en todo el siglo, digamos. O sea que alrededor de un 30% de la actividad escénica va concentrado en esos fondos. Y me parece que en algún momento, por lo menos, se podría discutir esa distribución económica. Por ahí excede, o por ahí no, excede a esta breve charla, pero me parece que vale la pena señalarlo. Solo también por comparar, si el Colón tiene unos 4.900 millones de presupuesto, el complejo teatral tiene 1.500 millones de pesos, más o menos, con una cantidad de salas distinta. Sí, lo que se ve es que para mantener ese presupuesto público para los teatros, se bajó el presupuesto de todos los demás programas culturales. Si uno, ¿viste? ¿Cómo mirar el presupuesto público? Uno dice, bueno, para las artes escénicas el presupuesto se mantiene más o menos constante, pero para el resto ha bajado mucho. Si uno va al otro espacio de las artes escénicas a nivel nacional, ve que el Instituto Nacional de Teatro sí mantiene también su presupuesto de una manera más o menos constante, y es
el aporte federal a todo el país a través del Instituto Nacional de Teatro es muy parecido al del Complejo Teatral de Buenos Aires. Son alrededor de 1.500 millones de pesos actuales, digamos. No todo es, o como decía al principio, bueno, quería decir las cosas más notables desde lo económico en cada sector, pero también pasan otras cosas. Por ejemplo, las cuestiones de género. Algo que trajo, yo no sé si es la pandemia o el cambio social, es en el sector público el acceso de mujeres a las direcciones de los teatros, algo que no había antes. Una vez el Teatro Cervantes tuvo una subdirectora. Bueno, no llegan a coincidir todos, pero en los años de pandemia, o esta época de transición, como dice Ariel, todos los teatros tuvieron directora mujer. El Colón, ahora el Complejo Teatral y el Cervantes. Y gestoras culturales. El Instituto Nacional de la Música. Y el Instituto Nacional de la Música. Claro, tal cual. Entonces, ahí, por ejemplo, eso yo lo pondría en el haber. Es un cambio que lo trajo la pandemia, los cambios sociales, no sé, pero me parece muy bien, o sea, dicho así brevemente. De estos tres circuitos, y pensando un poco hacia el futuro, me tomo de algo que señaló Ariel, que es la cuestión de la infraestructura, de los edificios, de cómo mantener esto para que siga siendo sustentable. Y lo que yo puedo ver, no hay un estudio así detallado, pero como que el teatro, la infraestructura de los teatros es cada vez más cara y y no se puede sostener abriéndolo solo un rato por día. Digamos, a partir de 18 a 22 o 23, entonces probablemente la tendencia hacia el futuro, y lo sabrá mejor Ariel que yo, es encontrarle uso rentable a esos espacios que son tan caros, y que cómo se puede hacer para que sigan siendo sustentables sin que pierdan su pertenencia al sector escénico. Digamos, en un momento se hicieron iglesias, digamos. ¿Hasta dónde podés extender el uso de esas infraestructuras escénicas sin que pierdan su esencia, que es lo que hemos visto en esta pandemia, que hubo un momento en que, ahora nos relajamos, pero hubo un momento en que no sabíamos cuál iba a ser el futuro de ese encuentro entre los artistas y el público, ese encuentro directo, que es lo que es el espectáculo en vivo y lo que lo diferencia de todos los de todas las otras actividades artísticas. Cómo mantener esas infraestructuras en un futuro. Una línea parece ser, pero tampoco hay estudios, es esa transformación en centros culturales polivalentes, donde se hacen otras cosas vinculadas a la cultura, pero eso está medio por verse. Bueno, en principio prefiero dejar acá y hagamos una segunda vuelta. Gracias. Abrimos un poco. Bueno, excelente. A ver, dado que también este espacio y este encuentro y todo está orientado a estudiantes, pero también a gestores, a profesionales, a investigadores, y que pensamos también en esas competencias requeridas, perfiles profesionales, exigencias en términos técnicos de los profesionales de nuestro sector. Pensaba un poco recogiendo lo que fue saliendo y esto de que hablaron los tres,
en cierta manera, de cierta exigencia de corrimiento de las formas de hacer tradicionales, ¿no? Digamos, de la prepandemia. En un sentido de que si antes, por ejemplo, teníamos una finalidad de programación artística, de finalidad puramente, exclusivamente artística, centrada en los contenidos, en la cuestión curatorial, en la caja negra de los programadores, en esos saberes, casi para pocos, ¿no? Digamos, lo que subyace un poco y se manifiesta en lo que ustedes plantean es que hay un corrimiento de nuevas funciones o nuevas finalidades o nuevos músculos, digo, incorporando la perspectiva de género, incorporando la cuestión de la sostenibilidad que vos, Fede, también trajiste, la cuestión de los formatos, por supuesto, de las nuevas audiencias, donde, digo, también ese músculo de la gestión y la programación y la producción escénica tiene que empezar a convivir con nuevas funciones. Digo, y esto tanto en un plano de la finalidad o la tipología de actividades o funcionamiento de nuestros espacios y nuestras organizaciones, o nuestras políticas, o nuestros festivales, en la órbita, digamos, de esa gestión, pero también en los perfiles profesionales que requerimos. Digo, vos te viste, digo, en esa de necesitar otro tipo de perfiles. Ariel lo mismo cuando empieza también a investigar o a tener datos o a pensar en los aforos o gestionar otro tipo de contenidos en base a también abrir nuevos espacios de vinculación con nuevas audiencias. Entonces, pensaba en ese, digo, ¿cómo fue ese corrimiento o cómo incorporan ese nuevo músculo? Digo, que implica, digamos, esa extrañeza de moverse también desde una forma de programar tradicional a incorporar como todas estas dimensiones nuevas, ¿no? De género, espacios, sostenibilidad, la idea de pasar de la exhibición a la producción, ¿no? Digamos esto. A pensar nuevos formatos, a pensar nuevos cruces, a pensar otras funcionalidades para los festivales, digo, que ya no son las tradicionales de exhibición. Y a la par de eso, digo, tanto en términos técnicos, en términos, digamos, de estrategia de nuestros espacios, pero también en términos bien operativos de qué perfiles profesionales. Digo, porque también esto, con vistas a las audiencias que tenemos y quienes nos están siguiendo, quizás también eso abre también un campo laboral, un campo de inserción. Digo, me parece que puede ser interesante reflexionar sobre eso, digo. Quizás parte de lo que pensamos que se puso de manifiesto con la pandemia y todo fue, digamos, cierta desvinculación muchas veces de lo cultural con la idea comunitaria, con la inserción, con una mirada más amplia de lo cultural, digo, y solamente esa dimensión artística puesta en foco. Digo, ahora eso estallado, digo, ¿qué requiere cuando abrimos ese foco? Digo, ¿qué necesita tanto en términos de estrategia como en términos de perfiles profesionales? Si hay tela para una segunda vuelta en eso, y después igual quiero volver sobre lo político también. Seguimos la ronda. A ver, mucho entre la pregunta y las cosas que tiraron en mis compañeros que me dan ganas de retomar. Voy a intentar como hacer la mayor síntesis posible, dado que me conocés, Bruno. No es mi don. No lo decía en términos de tiempo, sino en términos más hegelianos, la síntesis, ¿no? Pero voy a mirarla ahora como para autorregularme. A ver, yo diría que estamos en un momento en el cual, y puede ser una obviedad, necesitamos tener la cintura suficiente como para poder comprender hasta dónde los vientos han cambiado. Y nos han pasado a todos, digo, a mí me pasó, cuando yo asumí el primer año, tomé una decisión vinculada con géneros, por ejemplo, que es que algo en mi vida personal, yo puedo tener una filosofía con relación a esto, puedo tener una filosofía con relación al cupo sí, cupo no, y llevé esa filosofía y decidí, bueno, ok, no hay cupo, el comité curatorial, que no era yo, era un comité externo, nombrado por mí, ¿sí?, de un hombre y 2 mujeres, elegían en la convocatoria. El FIBA tiene una sección que es convocatoria abierta, se presentan todas las compañías que quieren formar parte y se elige un 5% de lo que se presenta, lo cual es un filtro muy grande. Y el comité curatorial eligió y terminó eligiendo, era un 80% de obras dirigidas por varones y un 20% dirigidas por mujeres, y se generó un debate muy atractivo, un debate muy interesante y muy rico en el 17, en el 17, que permitió, no, perdón, 19, en el 19, que permitió en buena medida que esa discusión
irradiara en todas las esferas, porque obviamente que tuvo el FIBA como foco de discusión, pero que permitía empezar a analizar esto. ¿Y cuántas directoras dirigen una ópera en el Colón? ¿Y cuántas dirigen una obra en el Teatro San Martín? ¿Y cuántas gestoras culturales hay en los teatros públicos? Empezó a abrir la discusión porque la sociedad estaba dando esa discusión y los gestores y los que estamos en estos cargos tenemos que hacernos eco de esas discusiones. Y eso, a partir de ese momento, generó una lógica distinta de la convocatoria y del tratamiento del comité, que en este caso puntualmente es lo que buscamos, digo, el modo para no implicar 50 y 50, porque a ese cupo de género, el FIBA tiene otro gran tema, que es una batalla histórica anterior a mi dirección, que es los géneros artísticos, que es, ¿y la danza qué? Y la danza tiene que entrar, bueno, pero entonces ¿cuánto danza? ¿Cuánta danza tiene que haber en el FIBA? ¿Cuánto teatro de texto? ¿Cuánta música? ¿Cuántas artes visuales? Es decir, una discusión muy compleja que termina siendo que si vos aplicás una lógica de cupo, de bueno, un 50% de danza, un 50% de teatro, un 50% dirigido por hombres, un 50% dirigido por mujeres, al del teatro le pones un 50% de texto, un 50% de teatro musical, digo, y empezás con una fragmentación que vuelve imposible cualquier lógica curatorial, porque tenés un molde externo que terminás forzando para que entre algo para cumplir con esa lógica. Entonces la determinación fue, y viene funcionando muy bien, que es trabajar con la propia realidad del campo. Y esto significa que, bueno, ¿cuántas obras se presentan? Se presentan aproximadamente 600 obras por año. Bueno, lo que hace el equipo es un mapeo de cuántas obras son dirigidas por mujeres, cuántas son dirigidas por hombres, cuántas son de danza, cuántas son de teatro, cuántas son dirigidas por personas con identidades no binarias, cuántas son dirigidas por personas trans. Es decir, armar un mapeo, ese mapeo recibe el comité y en función de ese mapeo decide si encuentra un modo curatorial de replicar ese sistema de inscripción. Y lo que vino pasando en los últimos años, y yo he integrado ese comité de manera bastante pasiva, pero lo integro simplemente para ver y acompañarlos, es que se ha logrado. Que ha sido un modelo profundamente exitoso. Trabajar sobre ese mapeo para encontrar, por supuesto después hay enojo, el que no es elegido siempre se enoja, pero es distinto enojarte porque no fuiste elegido a enojarte porque hay un enorme desnivel e inequidad en alguno de los rubros que tienen discusiones muy válidas, como es el caso de la danza. Entonces, para mí, desde el punto de vista de la gestión, lo que tenemos que estar todo el tiempo haciendo es precisamente pensar en qué medida esos vientos nos van indicando determinados caminos, cómo los vamos tomando, en un complejo que realmente es complejísimo, para plantearlo y explicarlo en apenas minutitos, que es cómo trabajar, por un lado, la producción, por otro lado, la circulación, por otro lado, la exhibición y por otro lado, el consumo. Entonces, a mí, desde el punto de vista de la gestión pública, lo que planteaba Ariel acerca de los nuevos públicos es absolutamente central. Y cuando digo nuevos públicos, no digo jóvenes únicamente, sino que digo todos aquellos públicos, todos aquellos sujetos sociales de la Ciudad de Buenos Aires que por alguna razón no se han sentido invitados a involucrarse en el FIBA. Porque no lo tienen en sus prácticas cotidianas, porque no aprendieron que el teatro es un espacio de consumo posible, porque los inhibe la lógica del vestuario, el ir al centro. Entonces, bueno, ¿cómo se va? Se va a la periferia. Entonces venimos con la lógica de la descentralización. Ok, descentralizamos todos. Bueno, ahora, descentralizamos y ¿qué llevamos? Es decir, ¿qué produzco en un territorio que no tiene la práctica ni el hábito de consumo de artes escénicas? En un festival que además es de estéticas contemporáneas. Y todos sabemos que las estéticas contemporáneas requieren una ardua enciclopedia para consumo y decodificación, ¿sí? Porque requieren un largo recorrido. Entonces, bueno, ¿cómo poder llegar a ese público sin hacer un acto de colonización? Porque si yo venía resistiendo la colonización europea en torno a un público al que se le cae la mandíbula de qué ricos y poderosos son los teatros europeos, mirá el teatro que hacen, y nosotros, pobrecitos, el teatro sin plata que hacemos, queriéndome correr de esa lógica de la gran producción, tampoco consistía que Fronteras Adentro salga del centro europeo, es decir, de la calle Corrientes del Teatro San Martín, hacia las periferias a producir esa misma práctica. Entonces, desde la lógica académica era, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar la herramienta o tengo que llevar el producto? Y la decisión fue, llevemos la herramienta.
Es decir, llevemos la disciplina, llevemos el lenguaje y generemos contenido en el propio territorio. Y seguir fortaleciendo la noción de teatro situado. Y produzcamos movimiento desde el centro a la periferia, pero un movimiento en donde esté dialogado y no tenga que ver con una práctica colonizadora en un único sector o de un sector hacia el otro. Por ejemplo, tomé una decisión de llevar a uno de los barrios de emergencia de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires una obra catalana. Se hizo esa obra catalana y en determinado momento viene la pregunta que la oficina me hace, bueno, ¿y cómo va a llegar el público a este barrio? Pues cómo llegan los habitantes de ese barrio. ¿En qué van los habitantes de ese barrio? Y se toman el colectivo tal, lo combinan con tal, y después atraviesan unas calles complicadas y llegan. Y bueno, ahí tenés la respuesta. No, pero ¿no querés que pongamos colectivos desde la calle Corrientes, que salgan de la puerta del Teatro San Martín, para que el público del FIBA vaya? No, si la experiencia es llegar al barrio, como habitan los del barrio, para poder conocer lo que implica el barrio, que el público vaya como van los habitantes del barrio. Digo, agarrás la guía y vas. Y obviamente que generó mucha fricción y yo fui a todas las funciones y me peleé con espectadores que estaban ahí porque me decían, ¿por qué tomaste esta decisión? Porque si no, venís a una isla, te trae una combi de vidrios polarizados, digo, parafraseando una vieja actriz de los décadas del 90 que se candidateó a la política y que dijo, yo en una 4x4 con vidrios polarizados y anteojos oscuros. Digo, si hacemos eso, la experiencia es de un hongo. Digo, el público se sube en su propio territorio, pierde contacto, pierde toda relación de tránsito y se encuentra en un territorio que a su vez ya está construido y artificializado por la propia experiencia del festival. Entonces la decisión fue otra, acertada, errada, digo, son todas decisiones que después se discutirán con el paso del tiempo. Digo, ¿se podría haber tomado otra? Sí, se podría haber tomado otra. ¿Podría haber ido mejor de público? Probablemente podría haber ido mejor de público. Mi interés era... Pero no, el objetivo no es solamente artístico. El objetivo no era solamente artístico, el objetivo era abrir un barrio tradicionalmente cerrado para que el público extramuros de ese barrio pudiera ir. ¿Cómo? No bajo la protección y el paraguas del Estado que lo envuelve para que vaya, sino que vaya como van los propios habitantes del sector. Donde a su vez había sí gente para acompañarlos en la parte que no había mapa, digo, desde la puerta de entrada hasta el lugar específico. Y eso mismo me ocurre con los nuevos públicos, ahí sí ya en términos etarios. Es decir, y tomando la discusión que planteaba Ariel, que también me parece que es muy rica y que se dio durante todo el 2020 y 2021, acerca de qué es teatro. ¿Cuál es la definición de teatro? ¿Cuántas cosas le podemos sacar al teatro sin que deje de ser teatro? Y donde la respuesta que encontramos todos en las redes sociales fue sacarle el público. Es decir, cuando vos sacás eso que se denominó, yo no uso nunca la palabra, pero eso que se denominó presencialidad, dejaría de ser teatro. Y mi respuesta, ahí ya como crítico, no como gestor cultural, ahí me corro y hablo como crítico y como investigador, era, bueno, ok, a ver, el teatro fue despojándose de todas sus particularidades. El teatro se rigió por poéticas, lo que se denomina poéticas explícitas. Si vino un señor, Aristóteles, y dijo, para que una obra de teatro sea considerada una obra de teatro, tiene que tener esto. Si no tiene todo esto, no es obra de teatro. Después vino el siglo XVIII, vino el siglo francés, el neoclasicismo francés. Si no tiene 5 actos, no es obra de teatro. Entonces, si alguien escribía una de 4, no era obra de teatro. Si el público no está presente, no es obra de teatro. Y a mí me interesaba discutir la idea de presencialidad, es decir, ¿por qué una comunidad? Entendiendo el problema, porque no lo niego al problema, entiendo la necesidad de esto. Yo también disfruto de esto y disfruto hoy de ir al teatro todas las semanas varias veces. Y disfruto de no tener que estar viendo una obra por Zoom. Me encanta. Ahora, lo que me interesaba era trabajar la tensión, trabajar la discusión y la contradicción. Y entonces, cuando hablan de presencialidad, ¿de qué están hablando? Y entonces era la pregunta y el debate en redes sociales de los que participen mucho. Bueno, presencialidad es que, bueno, sí, ok, es lo que dijo Peter Brook. Peter Brook en El espacio vacío en 1960 dijo que el teatro era un fenómeno artístico en donde el performer hacía ante alguien que miraba. Y esa era la definición, que es la misma definición que toma la Ley Nacional de Teatro en su artículo 1 para definir el objeto sobre el que legisla, la Ley 24.800, la que da origen al INT. Y todas las leyes provinciales, como la del CPTI, tienen esta misma definición, definen el objeto de ese modo. Con lo cual parece que llegamos a lo básico. Daniel Veronese le sacó la luz, siguió siendo teatro.
Otros le sacaron los actores profesionales, siguió siendo teatro. Vivi Telas hizo el biodrama, siguió siendo teatro. Otros le sacaron el texto, siguió siendo teatro. Otros sacaron la escenografía, el vestuario, siguió siendo teatro. Otros sacaron el teatro de los teatros, siguió siendo teatro. Pero pareció que llegamos en el 2020 al grado cero del teatro, que es que cuando al teatro le quitas el público en la sala, deja de ser teatro y se convierte en otra cosa, que no sabemos qué es, pero que necesitamos definir. Y entonces mi idea fue, bueno, discutámoslo desde la noción de presencialidad. Porque efectivamente, para mí, como sujeto moderno, como sujeto de una generación determinada, presencialidad significa algo específico, que tiene que ver con cohabitar el espacio y el tiempo junto a un otro, ¿sí? Pero para otras generaciones, presencialidad significa otra cosa y entienden la noción de la espacialidad desde otro punto de vista. Y lo que para mí la virtualidad es no real, para generaciones más jóvenes, nacidas y criadas en el reino de la virtualidad, no diferencian claramente la virtualidad de la realidad desde el modo matérico en el cual yo lo diferencio por mi propia generación. Y entonces me pregunto qué pasa con esas posibilidades ante esos públicos que tienen una capacidad de comprender que presencialidad implica también la noción de presente. Que hay un espacio común, que es el espacio virtual, que no está en ningún lugar físico del planeta, pero que se alberga en algún lugar, y que hay cohabitabilidad del tiempo. O sea, está el performer y el público viendo algo que sucede en el tiempo cero de ambos, aunque el espacio físico sea un espacio distante, unificado por el espacio virtual. Entonces, está muy bien que yo me rija por el libro de Peter Brook de 1960, porque nací en el 74 y vengo de esa generación. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro con aquellas generaciones que entienden la virtualidad ligada a la realidad desde el consumo artístico y las prácticas sexuales? Digo, para ir a extremos absolutamente opuestos. Y que entienden vínculos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Mi sobrina, que tiene 23 años, tiene un vínculo virtual con una pareja que es tanto o más estable que la mía, que cohabitan en la misma casa. Y hace 5 años que está en pareja con su novio, se ven con suerte una vez por año, y cuando se ven en el mismo hábitat a través de pantallas. Después, ¿qué ocurre? Digo, cuando nosotros no estamos, no tengo la menor idea, prefiero no preguntar, porque es mi sobrina. Pero hay algo ahí en donde la relación a través de la mediatización, por eso es que no me gusta hablar ni de teatro transmitido ni de streaming, sino que me interesa hablar de mediatización o no mediatización. Y cuando entro a discutir con el propio sector sobre mediatización y no mediatización, me gusta tensionar la cuerda. Como verán, me gusta tensionar todo el tiempo y tensionarme. Y es, ok, pero entonces cuando vas al teatro y escuchás la obra vía micrófonos, porque el teatro es muy grande, no es teatro, porque lo que estás escuchando no viene específicamente de la presencialidad del actor, sino que viene a través de una mediatización, que es una consola que trabaja, procesa y digitaliza ese sonido, y donde lo que vos estás escuchando no es la voz del actor, sino que estás escuchando una voz digital. Viene el Colón y la discusión de la ópera. ¿Es ópera si va transmitida por parlantes o no es ópera? Entonces, estas cuestiones me parecen atractivas siempre en términos de discusión, cuando no nos volvemos fundamentalistas de algo. Es decir, cuando no bajo la definición. Si a mí algo me aburría durante el 2020 era, esto no es teatro. Esto no es teatro, pero está siendo una fuente de trabajo para todos los artistas que producen teatro en un momento en el cual el 98% se está muriendo de hambre. Y no entonces, solo de trabajo, digo, de sostén emocional, psicológico, de todo. Entonces, la definición de esto no es teatro, es muy simple, es muy fácil. Ahora, el problema es qué es lo que ocurre cuando nos vemos obligados, en este contexto, y por eso tal vez el optimismo, nos vemos obligados a generar un marco de producción, de generación de contenido, de circulación y de vinculación con los públicos. Entonces, ahí es donde esas definiciones tan taxonómicas de esto no es teatro, o sí es teatro, o deja de ser teatro, a mí, como gestor y como crítico, como discusión me deja de resultar interesante cuando viene la taxonomía. Básicamente porque recuerdo mi primer y lejano trabajo, y con eso cierro, mi primer trabajo de investigación como académico, que fue la recepción, el título era La recepción crítica esperando a Godot, de Jorge Petraglia en 1956 en Buenos Aires, título académico.
Y me tocó trabajar qué pasó cuando llegó por primera vez Beckett a la Argentina. Y me tocó trabajar con la crítica, con la recepción crítica. Y claro, lo que encontraba era que los críticos del 56 decían que no era teatro. ¿Por qué? Porque Godot no venía. ¿Desde dónde leían los críticos? Desde el realismo histórico del teatro argentino, siempre muy suscripto al realismo. No podían leer un cambio de época, no podían leer algo que Beckett y otros vinieron a romper profundamente y lo definían como no teatro, como los críticos clasicistas franceses definían que no era teatro si no tenía 5 actos. Entonces, a mí la idea de definir o no definir me parece una discusión bastante baladí. Me parece mucho más atractiva la amplificación de horizontes, aunque nos equivoquemos, y aunque de pronto volvamos a la realidad y nos demos cuenta que la gente quiere ir a los teatros, cosa que yo celebro, que querramos todos tomarnos el colectivo e ir a un teatro físicamente, pero me interesa ver qué pasó. Porque en el mientras tanto, un montón de artistas desarrollaron conocimientos tecnológicos que antes no tenían. Encontraron modos tecnológicos económicos en el teatro independiente de producir lenguaje audiovisual que acompañe, no sustituya. Porque yo puedo entender el miedo de la sustitución, es decir, que deje de existir el teatro tal como lo entendíamos porque se impuso el streaming. Y tal vez no era simplemente eso, era cohabitar ambas tecnologías, ambas técnicas, ambas posibilidades y ver a dónde vamos. Como decía Ariel, estamos viendo, algunas cosas van bien en streaming, otras no van bien en... Bueno, la que no va, la que no funciona por lenguaje o por negocio, la bajás. Pero tal vez alguna otra no, tal vez alguna otra tenga posibilidades de optimizar y encuentre riqueza de lenguaje. Solo para no olvidarme por el tema de agarra el micrófono ahí. Quizás sea eso, ¿no? Una cuestión generacional. Yo tampoco soy de decir, bueno, la taxonomía antes que la realidad. Lo que sí me parece es que, bueno, que habrá que encontrar cómo denominar algunas cosas. De todo lo que decía. Yo celebro, por ejemplo, este colega o ex colega mío, que te ofrecía su espectáculo que hacía en su casa y si vos se lo comprabas, él te mandaba la cena por delivery. Él hacía su performance en su casa y cuando vos se lo comprabas le estabas comprando a la vez la cena para poder verlo al tipo. Es de una creatividad fantástica. Ahora, ¿cómo se llama eso? Y yo qué sé cómo se llama. Y evidentemente eso existe. Como decía al principio, lo que salvó a la catástrofe de la pandemia es la creatividad, esto que decís vos, la gente inventó nuevos lenguajes audiovisuales, etcétera. A mí lo que me hace ese ruidito molesto es la comparación con el fútbol, con el deporte. Es decir, que una cosa es ir a la cancha y otra cosa es para los que lo miran por TV. Esa mediatización produce un cambio en el arte, y no solo en la cuestión escénica, sino, por ejemplo, en la cuestión museológica. Hay, por ejemplo, visitas al Hermitage, el Hermitage ya no sé cómo se llama esa ciudad, donde te sitúes, Leningrado, San Petersburgo, lo que sea, vos lo mirás tu pantalla en HD, te van explicando todos los cuadros, etcétera, y pasa con muchos museos. Pero otra cosa es estar. A mí no me importa el nombre que vos le pongas, pero ese impacto estético, emocional que produce la no mediatización es distinto, me parece a mí, al que produce. No es que sea ni mejor ni peor, es otro. Y eso me parece que necesita un nombre. Estamos en la discusión de Laura de Benjamin. Estamos ubicados ahí. Bueno, es una discusión que seguramente es interesante seguir dando. Muy bien. Terminamos la ronda y después estamos ahí. Ok. ¿Sí? Héctor, querido, yo duermo tranquilo sin el nombre.
Yo sabé cómo enfermo. Porque siento que el hacer es más importante en un proceso refundacional, y como tal no es muy organizado ni planificado, sino que tiene impactos la coyuntura impacta mucho. Entonces por supuesto es válida la discusión teórica y tratar de entender, y más desde la academia. Creo más desde la academia que desde el campo profesional. El desafío del campo profesional, sea de los propios artistas, de los gestores idóneos o profesionales, o de los gestores públicos o los gestores privados, dueños o quienes operen edificios teatrales, es ser relevantes, generar arte relevante y que sea relevante para la comunidad a la que se presentan. Y para mí la definición de relevancia puede tener dos miradas. Por un lado, generar arte escénico que fomente la identificación, que sean historias que nos representen, que nos muestran, que nos emocionan, nos entretienen o nos vinculan de alguna manera representando qué somos como sociedad, o bien que nos confronten y que nos incomoden y que de alguna manera rompan o quiebren con aquello que no pensamos tanto y que nos hagan pensar o reflexionar. Ese equilibrio entre ambas variables creo que hace a la relevancia, y que más aún cuando el proceso es con recursos públicos, por un lado, porque es la comunidad la que nos permite a los que gestionamos o a los que crean poder poner en acción ideas, y más aún obviamente es el sector privado, porque nos debemos a nuestras decisiones, y si no logran ser resultados relevantes, probablemente no podamos seguir sosteniendo la actividad. Entonces, dicho eso, creo que es muy valioso el hacer por sobre la categorización o cómo catalogarlo. Y en última instancia, con mayor recorrido, mayor distancia, quizás vamos a poder identificar procesos históricos o poder ver esta etapa con un poco más de juicio. Pero creo que ese es el desafío. Un poco coincido con lo que mencionaba Fede, y también creo que en ese aspecto, desde la profesionalización, que era algo que preguntabas también, hay algunas habilidades que pasan a ser más necesarias a la hora de completar una obra artística con sus públicos, sea presenciales o presentes, de la manera en que suceda de parte de los artistas. Los artistas ya requieren no solamente de su propio arte, sino de el esfuerzo de ver cómo lo traducen, no solamente en el momento de la representación, sino también cómo encontrarle un carácter sintético para poder salir a contarlo, salir a promocionarlo, salir a explicarlo. ¿Por qué? Porque los medios que mediatizaban o que intermediaban para poder llegar a sus públicos hoy también han atravesado una crisis de su modelo de negocio y se encuentran más fragmentados, y más allá, repito, siempre hay excepciones en los extremos, espectáculos tradicionales muy exitosos y otros que no lo logran, o medios que siguen siendo muy relevantes en un formato más tradicional. El diario se sigue imprimiendo todavía, pero aún así la manera, por ejemplo, en que accedemos a las noticias es fragmentada. Ya no es necesario la espera o el diario total, sino incluso los artículos tienen una distribución que no es exclusiva al medio principal, sino que el propio medio es una multiplicidad de formatos que se presentan, y el artículo lo podemos ver tanto en la versión impresa como la digital, como a través de una red social, como a través de un link, como a través de gente que se ocupa. Bueno, eso mismo obliga a los artistas a poder entender mejor cómo se complejiza el desafío de cómo hacerse relevantes ante sus comunidades, y obviamente a quienes producimos o programamos o gestionamos espectáculos, también gran desafío es adquirir habilidades
para entender mejor por dónde pasa la discusión de temas, cuál es la agenda de temas de la gente, ya sea para producir y gestionar, pero también para poder elevar también la mano y ser visibles y relevantes. Entonces, en la modificación de la forma en que veníamos haciendo, le sumo también esa necesidad de adquirir otras habilidades en términos de promoción y difusión, que volviendo a lo mismo, no quiero decir teatro digital, pero la digitalización de los medios obliga también a que toda esa parte, al menos en lo que tiene que ver con la promoción, con la comunicación, con la difusión, requiere de habilidades para entender el ecosistema digital, que es por donde hoy gran parte de nosotros en la vida diaria también nos expresamos y nos vinculamos. La forma en que consumimos y transaccionamos es principalmente digital también, la forma en que vemos contenidos audiovisuales es principalmente digital, la tele existe, pero la tele existe ya no solamente en el televisor, o para volver a nuestra actividad, ya no nos enteramos del qué, cómo, cuándo y dónde a través de una cartelera de espectáculos, porque no la hay, no está impresa, o si está impresa en los diarios tradicionales es menos relevante a lo que era antes, que era el lugar donde sabíamos el día y horario, o nos fijábamos. Hay que mirarla con QR. Bueno, con QR o tenemos que ir a plataformas digitales. Eso nos obliga también desde la producción a cómo darnos a conocer, o sea que tenemos que adquirir habilidades respecto a saber cómo optimizar nuestros contenidos en las plataformas digitales, entender cómo es el manejo de la comunicación a través de las redes sociales, porque es donde pasa el flujo de temas que pueden impactar en la opinión de nuestros públicos. Ya no esperamos, lamentablemente, Fede, como hacíamos años atrás, a la publicación de la crítica de un espectáculo, porque hoy la posibilidad de acceder a las críticas está horizontalizada. La capacidad de influencia no pasa ya solamente por los medios de récord, los medios tradicionales, sino que existen otros líderes de opinión también. Entonces, eso, por carácter transitivo, a las actividades artesanales también la ponen en tensión, porque le demandan también, quizás ya no solamente en esta discusión respecto a cómo producir, qué tipo de producto artístico, pero sí definitivamente en lo que implica ese producto cuando se completa con sus públicos. Y en ese esfuerzo para completarse, tradicionalmente era la presencialidad física en una sala de teatro o en una sala de música o de danza, y esta actualidad nos plantea que ese proceso de completarse con los públicos puede tener múltiples pliegues. Sí, yo solamente trataba de valorar la especificidad del espectáculo en vivo. No es eso, la industria cultural, lo que es, el horno, ¿no? Lo que sea. Pero hay una cosa, no importa cómo se llame lo otro. Digo, no dejemos ponerle el ojo a esto. Por ahí es una cosa generacional. No, ni siquiera yo. Pero hay algo que me parece que el tema es la definición del espectáculo en vivo. ¿Qué es más espectáculo en vivo? Digo, cuando yo abrí el FIBA, soy autorreferencial porque está aquí, el FIBA 10, el FIBA 20, lo abrí con una obra que se llamó El Público, dirigida por Mariano Pensotti. ¿Y qué era? Era una película. Entonces no había performance. La gente a dónde iba, a la Lugones, y de la Lugones, ¿qué hacía? Bajaba todos juntos en una procesión por la avenida Corrientes con pancartas que le daba la compañía y entraban al Met, y en el Met terminaban de ver la película. ¿Eso es en vivo o no es en vivo? ¿Dónde está el hecho escénico en vivo? ¿Está en la convivencia de público y artistas, o está en un acto de concientización del público en tanto público ante la expectación de un fenómeno artístico, y en donde ese colectivo del público, no del individuo, termina de hacer el fenómeno artístico? La crítica que dijo, parece la apertura del Bafisi y no del FIBA. Eso dijo la crítica. Buscando al performer en vivo, ¿sí? Digo, y la obra, yo con el festival no estaba buscando eso, estaba buscando tensionar antes de la pandemia, o sea, no tiene que ver con el streaming ni la digitalización, tensionar esa presencia. ¿Por qué? Porque así como dije, el FIBA de los 90, Franz Castorf, director alemán, eximio director alemán de la Volksbühne, el 90% de las obras de Castorf, los actores estaban en camarines, y llegaba lo que sucedía en camarines a la platea a través de pantallas.
Bueno, cosas Entonces, de Scotti también, ¿no? esos juegos se venían dando desde mucho antes de la digitalización y del streaming. Los artistas venían reflexionando sobre esto. Lo único que hice en lo puntual fue generar un marco de contención para ver si podíamos expandir esa reflexión y esa discusión para entender dónde se quiebra el espectáculo en vivo. ¿Dónde se quiebra? Se quiebra porque estoy en un lugar físico con otros viendo algo, o porque estoy solo en mi casa viendo algo que alguien en ese momento está haciendo en otro espacio. Eso es simplemente discusión, ni siquiera creo que sea generacional. Es discutir, tensionar y, en mi lugar, expandir. Y en otras lecturas críticas, pauperizar. No, es bien interesante y da para más. Sí, yo creo que hay algo de generacional. Hay dos cosas. El acceso, que a veces, por eso traje el ejemplo del fútbol, el acceso, que sea tan fácil como en porque el problema es el uso de las palabras, no como en el anterior espectáculo en vivo, por ponerle algún título. Una cosa es el acceso y otra cosa es el tipo de relación dialéctica entre artista y el que mira. A mí no me preocupa si está en su casa o está mediatizado. Lo que digo es que cuando no hay mediatización es distinta, hay algo distinto. Es solamente eso. Querían aportar. No sé si necesitas micrófono. ¿Necesitas micrófono? Nosotros sí. Respecto de lo que estaban diciendo, bueno, les agradezco muchísimo porque fue todo muy interesante, cada uno de ustedes. Pero pensando en esto, en la relación o el vínculo entre el artista, el actor y su público, por supuesto que hubo distintos momentos históricos, ¿no? Donde el actor era solo el actor y los espectadores solo miraban, y todo un proceso por el cual cada vez se puso al público más activo, ¿no? Es decir, interviniendo, que interviniera, buscando formas de intervención. Yo comparo muchas veces este vínculo en lo que se llama la presenciabilidad con la docencia, ¿no? Es decir, los docentes somos en algún aspecto actores que estamos frente a un público y tratamos de conectarlo. Y también por lo que escuché y lo que escucho siempre de muchos actores, la necesidad de conectar con ese público para saber si lo que dijeron, lo que hicieron, el gesto que produjeron era el correcto, cómo impactó. Es decir, ese vínculo que es presencial, igual que un docente, ¿no? A mí me interesaba mucho más ver si estaba cabeceando un alumno, si dije una palabra y entendió otra. Es decir, esa cuestión de vínculo que es presencial muchas veces y que lo digital nos pone un poco como espectadores con poca participación y con poca atención también, ¿no? Porque lo que pasa cuando uno está viendo en casa una película, te vas al baño, te preparas, dejas de prestar una atención focalizada que te lo da el ambiente, ¿no? Es decir, ¿cómo impacta esto en el teatro? Porque el teatro, digamos, siempre tuvo este vínculo de la presenciabilidad como la docencia. Digamos, uno dice, bueno, menos mal que tuvimos lo digital y estaban las condiciones y lo pudimos hacer. Pero yo hoy día veo que mis alumnos vienen y están más presentes ahora que antes de la pandemia. Vienen a clase, muchísimos más alumnos. Y la atención que tenían en lo digital era menor a la que tienen ahora. Y yo me siento lo mismo con una obra de teatro. Me cuesta ver una obra de teatro, no vi obras, pagué para ayudar a actores obras de teatro, pero no las podía ver porque no prestaba atención la que requiere, ¿no? Entonces, puede ser algo generacional, evidentemente, pero me parece que también es algo de lo que nuclea, ¿no? Lo ambiental, lo comunitario, el olor, la presencia, los gestos, que a veces te los perdés en lo digital, ¿no?
Sí, respondo un poquito yo. Sí, definitivamente afecta, claro. Y hay costos de la experiencia que son claramente identificables, es así. De misma forma, hay cierto tipo de espectáculos, principalmente más ligados al teatro de texto, que requieren mayor atención, concentración, mayormente asociados o a la abstracción, o al espectáculo de danza, o al teatro de texto dramático, que requiere un mayor compromiso emocional, y eso se va forjando con la narración, con la historia y con la comunión con el resto, que claramente es un costo cuando uno vive esa experiencia en forma remota o distante o solitaria. Actuamos diferente cuando estamos en grupo a cuando vamos a un estadio a ver un partido que cuando vemos el mismo partido en casa. Tenemos otro tipo de emoción. Bueno, en las artes escénicas de alguna manera eso también sucede, pero para otro tipo de espectáculos suceden otras cosas que estos usos y costumbres reformulados nos permiten experimentar también. Hay algunos espectáculos, por ejemplo, que nosotros incentivamos que la gente utilice su teléfono, lo cual sería una herejía. Incentivamos que filmen también. Por un lado, porque desde lo promocional son los mejores promotores y promotoras, la propia gente, más que la publicidad paga que podamos hacer en un medio tradicional. Eso lo tomamos principalmente mucho de la música. La música ha sido muy, por su propia naturaleza, que es más expresiva y donde, claro, se han adelantado muchos factores dentro de las artes escénicas en relación a otras, a generar a explotar ese vínculo emocional que genera la experiencia musical. Entonces, para cierto tipo de espectáculos, quizás reformular los que está permitido y que está prohibido, es interesante activarlo. Para cierto tipo de espectáculos, por ejemplo, donde buscábamos ampliar la experiencia, tradicionalmente podíamos hacer una charla pre o post a la función en el teatro. Estamos experimentando para ciertos otros hacerla por un live de Instagram, por ejemplo, porque es otro el ámbito, porque permite que la interacción justamente de preguntas y respuestas sea más dinámica, porque la gente puede ir comentando a la par que la exposición está sucediendo, porque la herramienta lo permite. Entonces, creo que sí hay costos, pero también hay oportunidades creativas para expandir la experiencia, porque recordemos que, a diferencia de otras actividades, principalmente las actividades productivas, cuyo producto es material, nosotros trabajamos se llaman como productos inmateriales, con experiencias que se consumen en vivo, y ahí podemos expandir esa definición de vivo, y que se completan con consumidores, públicos, audiencias, etcétera, las denominaciones que tengamos. Entonces hay muchas maneras de vivirlos. Para algunos buscan ese momento mágico, sagrado, de comunión, de silencio, y otros lo que buscan es la experiencia escénica como un vehículo para el encuentro social y no tanto por la expresión artística. Entonces, ahí está el desafío, tratar de seguir siendo curiosos y astutos en la creación y en la gestión, para tratar de identificar cuál es el rango distintivo de cada espectáculo. Teatro es uno, pero es muchos también. La definición es muy amplia por géneros, pero también por cómo uno lo propone de cara a los públicos, no solamente para segmentar y encontrar quién es el público adecuado, dispuesto a transaccionar su tiempo y su dinero para asistir a un espectáculo, sino también cuál es la experiencia que queremos brindar para explotar sus mayores atractivos y a la vez tomar en cuenta los costos. ¿Tenemos más preguntas por chat? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, estamos cerrando entonces. No sé si quieren aportar algún cierre más. Por mi parte, nada, queremos agradecerles, felicitarles por la riqueza y la diversidad de aportes que han compartido. Gracias de nuevo a las y los organizadores, Observatorio Cultural de la Facultad, Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo del CET y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política del CONICET por esta jornada en conjunto, por esta mesa en particular. Y me parece que nos vamos con muchas cuestiones positivas y productivas, ¿no? Digamos, esto de
los desafíos que tenemos por delante y del lado de la balanza esto, ¿no? Digamos, vinimos a hablar quizás de cuestiones más vinculadas a esas competencias, esos perfiles de gestión y a estas cuestiones operativas, si se quiere, pero me parece que queda en evidencia también esa lógica situada, esta lógica creativa, esta lógica de indagación, digo, que nos permite seguir moviendo ese motor y digamos, capitalizar el presente también como un laboratorio para nuevas formas, para nuevas estrategias, para seguir siendo relevantes en términos de lo que menciona Ariel, seguir siendo situados, seguir estando en el contexto y poder generar esas narraciones compartidas con los públicos que elijamos como interlocutores. Así que me parece que esa idea, digamos, de corrernos solamente de la cuestión instrumental y poder reflexionar sobre esto y todo el tiempo estar en esos corrimientos y esas indagaciones, tanto profesionales como sectoriales, me parece que son un buen aprendizaje para encarar estos desafíos del tiempo que nos toca por delante. Gracias de nuevo, un gusto enorme y nos vemos pronto. Gracias del otro lado. No hay tantas Marianas. No, Mariela. Bueno, ahí estamos. Bueno, llegamos al final de esta jornada, esta tarde un poco larga, tarde-noche. Y para los que nos estaban viendo en streaming, para los que nos estaban viendo en simultáneo, esperamos que esto tenga muchas reproducciones, por lo tanto ahí ya quedará casi atemporal, sin mañana, sin tarde, sin noche. Agradecerles públicamente para todos los que nos vean después, a todos los que participaron de esta experiencia y se animaron a hacer esta actividad conjunta entre los aquí presentes, entre los que nos estaban viendo de manera simultánea y escuchando de manera simultánea y los que nos verán y escucharán luego. Hay algunos elementos que me parece que son importantes y que estuvieron presentes a lo largo de toda la jornada, que tienen que ver fundamentalmente con los actores de estos subsectores del sector cultura, de los que hablábamos al principio del encuentro, también los moderadores que tienen una pata académica y por supuesto los cierres que se produjeron a lo largo de los paneles. Y por mi parte, decirles que agradezco muchísimo todo el soporte técnico que hemos recibido, Lucas acá presente, y de parte del IEP, Mariela, Sandra, Carolina, Vanessa, Jessica, Juan y Ariana, todos personal de apoyo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, también el apoyo de Cecilia Báez acá presente, del Observatorio Cultural, y por eso no quiero dejar de mencionarla, y le paso la posta acá a las colegas con las cuales hemos emprendido esta tarea de juntar a estos subsectores del sector cultura y de generar este espacio de debate, de comunicación, que pensamos que va a seguir siendo muy fructífero para ediciones futuras. Esta actividad del segundo encuentro está enmarcada en el proyecto de UASIT de investigación, que tiene a todas las industrias culturales. Hoy pudimos recorrer 3, creo que fue muy fructífera todas las conversaciones que se dieron. Se hablaron de los cambios de consumo, de la importancia de conocer la historia de cada sector y sus modelos de negocio, de las investigaciones que hacen y que hicieron en pandemia para poder conocer también estos cambios que se vinieron y como recategorizar, ¿no? Que recategorizar el teatro, el público, los lectores, el contacto con el autor entre
en las ferias, bueno, todo lo que ya se habló. Y la importancia de tener números, de tener datos de los sectores, de todos los sectores culturales. Entonces me parece que para los que estén viendo este cierre, la primera charla, que fue la de Mariana Kunz, es muy interesante como para poder